Amados hermanos, estamos delante de un pasaje hermoso. Permítanme iniciar con una ilustración. ¿Ustedes conocen a Alejandro Magno? Alejandro Magno, fíjense que fue un rey macedonio que extendió su imperio desde Grecia hasta la India. Era vasto, era enorme. Y dicen que era el general más intrépido de los que haya existido. Su técnica de guerra preferida era una formación llamada falange, que consistía en un grupo de soldados, todos unidos, con escudos muy grandes, con lanzas gigantes, que funcionaban como una sola unidad, la falange. Esa pequeña unidad podía enfrentar a la caballería del ejército enemigo, podía enfrentar a la armada del ejército enemigo. Era una tremenda formación de guerra. Lo que más caracterizaba a esta formación de guerra, ¿saben cuál era? Eran que uno peleaba al lado del otro, en una fila única e impenetrable. Esa era la característica principal, la falange. Y aquí no existía el héroe de guerra que rompía las filas y se iba a pelear solo. Aquí tampoco podía existir este temeroso que arrancara, porque una grieta en la falange la dejaba totalmente expuesta. Alejandro Magno conquistó casi todo el imperio persa con esta técnica de guerra. Pero una fractura la hacía totalmente vulnerable. Y es seguramente lo que Pablo tenía en mente, o una de las cosas que Pablo tenía en mente cuando escribe la carta a los filipenses. Una fractura en la falange que era la iglesia, en esta unidad constituida por una diversidad de personas. Pablo estaba preso en Roma y escribe esta carta para que los filipenses se continuaran gozando y avanzando en su fe. Él no sabía si iba a morir o si iba a vivir, pero le escribe esta carta a los filipenses porque él les dice que tienen que vivir de una forma digna al evangelio e insiste en que se mantengan firmes y unidos en su vida cristiana. Y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 1, versículo 27. En un mismo espíritu, en un mismo propósito, luchando juntos, dice Pablo. ¿Y saben por qué les da esta exhortación? Pablo no sabemos cómo se entera que dos mujeres en la iglesia de los filipenses estaban peleadas, enemistadas. Evodia y Síntique, y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 4, versículo 2, estaban enemistadas. Hay una fractura en la falange. Hay una fractura en esta unidad. Y aunque no sabemos por qué estaban peleadas, seguramente al analizar este texto podemos saber quizás la causa de la pelea. Hermanos, toda pelea entre dos personas se produce solo por una cosa: un conflicto de orgullo, un conflicto de ego. Y esta es sin duda la causa de todas las peleas que nosotros hemos tenido con alguna persona. ¿No es así? Y Pablo estaba muy preocupada por su iglesia, los filipenses. Estaba muy preocupada. De hecho, esta es una realidad para nosotros hoy en día. Muchas iglesias se dividen hoy en día. ¿Y saben lo peor? Que se dividen no por problemas doctrinales, que sería algo justificado, quizás, sino que se dividen por problemas de carácter. Cada día nace una iglesia que se divide de otra. Que quiero dejar hoy en sus corazones, amada iglesia: mantengan la unidad de esta iglesia imitando la actitud humilde de Jesucristo. Eso es lo que usted tiene que albergar hoy en su corazón. Usted, como miembro de la iglesia y como futuro miembro, debe mantener la unidad de esta iglesia imitando el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que era muy humilde. Así que el título de este sermón se llama La unidad a través de la humildad. La unidad a través de la humildad.
¿Y cómo vamos a profundizar en este texto? Y me atrevo a decir que no lograré profundizarlo, porque es vasto. Lo vamos a dividir en 3 encabezados. Un llamado a la unidad del versículo 1 al 2. La clave para lograr esta unidad del versículo 3 y el versículo 4. Y el resplandor del ejemplo de Jesucristo del versículo 5 al versículo 11. Así que, amada iglesia, ¿está animada usted? ¿Están animados para escuchar esta palabra del Señor? Amén. Amén. Vamos con el llamado que Pablo hace para la unidad. En el versículo 1, lean conmigo: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Y esta expresión sí, que usted encuentra al inicio de cada una de estas frases que dice Pablo, de cada uno de estos aspectos, puede sonar como si Pablo estuviese dudando de la existencia de estos aspectos en la iglesia de los filipenses. Si hay algún estímulo en Cristo. Pero fíjense que los mejores lingüistas dicen que este sí, que puede sonar condicional, es más bien un ya que. Así que usted puede perfectamente reemplazar con esto: ya que hay algún estímulo en Cristo. Pablo no está dudando, hermanos míos, de que estas cualidades o bendiciones estén presentes en la iglesia de los filipenses. No lo está haciendo. Lo que Pablo está haciendo es recordándoles lo que ellos como iglesia y con su unión en Cristo ya tienen. Pablo utiliza todas estas bendiciones como argumentos para que ellos logren la unidad. El versículo 1, entonces, tenemos 4 manifestaciones de la gracia de Dios. 4 incentivos para lograr la unidad. Y hermanos, estos son 4 incentivos para ustedes para lograr la unidad de esta iglesia. Porque fíjense que estas 4 bendiciones las hemos obtenido dentro de esta iglesia. Y aunque llevamos un año, yo las he vivido las 4. Pablo dice: ya que ustedes han tenido estímulo en Cristo. O también podríamos decir: o han sido alentados en Cristo. Aquí utiliza la palabra paraklesis, que significa ayuda, ánimo, exhortación. Y hermanos, cada uno de nosotros en esta iglesia ha vivido o ha sentido el ánimo de parte de Dios en Cristo. ¿O no es así? Y de muchas formas. Orando, ¿ha sentido usted la presencia de Dios? ¿Ha sido animado por Dios? Cada uno de nosotros, muy desanimado, se ha arrodillado, pero ha salido de esa oración totalmente fortalecido. Cuando hemos estudiado la palabra de Dios, cuando hemos meditado las Escrituras, usted ha salido fortalecido, usted ha sido animado por Dios. ¿O no es así? O muchas veces cuando ahora estábamos adorando a Dios, hemos sido animados. Pero estas no son todas las formas, porque muchos de nosotros hemos sido animados por Dios, por cada uno de ustedes, hermanos míos. Yo he sido animado en momentos muy difíciles por muchos de ustedes. Por muchos de ustedes. El otro día mi esposa... Voy a contar algo acá. El otro día mi esposa estaba muy desanimada por una situación en particular, enferma. Toca en el timbre una cazuela de una hermana. Oh, y ella decía: wow, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor que demuestra su amor por mí a través de los gestos de cada uno de ustedes? Y yo he sido fortalecido cuando he visto que a pesar de estar viviendo momentos difíciles, muchos de ustedes han permanecido en la fe del Señor. ¡Wow! Yo he sido fortalecido. He sido fortalecido por Dios de muchas maneras, de muchas formas, y muchas veces por ustedes, hermanos. Y muchas veces por ustedes.
Hemos sido alentados por Dios. Y fíjense que esto, hermanos míos, es porque el Señor nos ha alentado primero. ¿No es así? Nosotros solo podemos entregar ánimo a otro porque nosotros hemos sido alentados por Dios. Y hay algo que tenemos que aprender en la vida cristiana, que Dios no te da nada de uso exclusivo para ti, sino todo lo que Dios te da es para ti, para que tú lo repartas a los otros. ¿O no es así? Y eso pasa con todos los aspectos de nuestra vida, inclusive con este ánimo que el Señor nos da. Y muchas veces vas a pasar momentos difíciles, y te lo digo, pero para que tú seas animado y en un futuro tú animes a otra persona, no mires tus circunstancias actuales como si no tuvieran algún propósito. Muchas veces tú vas a animar a otros de parte de Dios. Y basta aquí preguntarse, hermanos míos, ¿estoy animando a mis hermanos en la fe? ¿Estoy alentando a mis hermanos en la fe como yo he sido alentado? ¿Estoy animando a ese nuevo creyente que viene a la iglesia? ¿O cuando falta al hermano lo estoy llamando? Hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿O somos de esas iglesias que son iglesias pero finalmente se ven muy separadas? Tenemos que estar unánimes, hermanos. Y como hemos sido animados, tenemos que animar a otros. Lo segundo que dice Pablo es que ya han tenido consuelo en amor. Y no hay mayor consuelo en amor que mirar la cruz de Cristo. Es mirando la cruz de Cristo cuando tú dices, oh, el Señor me ama a mí. ¿No es así? Muchas veces experimentamos el amor de Dios por lo que nos da, por los víveres que tenemos, por nuestra casa, por nuestras familias. Pero fíjense que el mayor dádiva de Dios es que nos dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando mires la cruz, has sido consolado en amor porque Dios entregó a su Hijo por ti, para salvarte. Oh, hermano, qué tremendo amor de parte de Dios. Dios te ama. Dios te ama porque entregó a su Hijo por ti. Y esta es la mayor de las evidencias del amor. Dios entregó a su Hijo por ti. Entonces Jesucristo, con mucha razón, dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese tiene que ser el distintivo entre cada uno de ustedes. Hermano, ¿has recibido amor? Ama. ¿Cuál es el resultado de ser amado por Dios? Es que simplemente amas a los demás y sobre todo a los hermanos de la fe. Yo te pregunto, ¿estás amando a tus hermanos en la fe? ¿Estás amando a tus hermanos en la fe? ¿Estás amando a aquellos por los cuales Cristo murió? Estamos quedando en déficit de esto, hermanos. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Lo tercero que dice Pablo es que ya han tenido comunión del Espíritu. Jesús prometió que haría morada en nosotros. Y esto lo hace morando a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos acompaña, el Espíritu Santo nos santifica, produce frutos en nosotros. Y yo me pregunto, ¿cómo el Espíritu Santo vive en mí siendo todavía tan corrupto? ¿Cómo el Espíritu Santo puede estar dentro de mí y elegir ser mi compañero de vida? Eso yo no lo entiendo, pero es una realidad. El Espíritu Santo está en ustedes. Está en ustedes. Esto es una realidad. No la podemos comprender, pero es una realidad. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia hay hermanos que dicen yo con él me junto, pero yo con él no me junto? ¿Puede ser posible eso? Si ni el Espíritu Santo es capaz de hacer eso. Es porque hemos sido
consolados. Es porque hemos sido animados, es porque tenemos la coinonía con el Espíritu Santo que debemos abrazar incluso a aquellos hermanos difíciles de abrazar o de amar. Hermano, ¿estás teniendo comunión con tus hermanos? ¿Cómo puede pasar que existan en iglesias subgrupos, como dentro de la unidad una subunidad? Eso no es posible. Eso no es correcto. Un grupo cerrado dentro de la iglesia no es correcto. No es posible. Esa es una fractura en vez de una cohesión. Y eso debe erradicarse dentro de esta iglesia. Esta iglesia no puede permitir subgrupos dentro de la iglesia. Y lo último que dirá Pablo, ya que han recibido afecto profundo y compasión. Eso es la versión Biblia de las Américas, por si acaso si están siguiendo otra versión. Y este afecto profundo significa afecto entrañable. Y este afecto entrañable significa compasión, misericordia. Y misericordia se puede decir que es cuando una persona se compenetra tanto en el sufrimiento de la otra que busca con todas sus fuerzas intentar ayudar, sanar. Muchas veces sufrimos porque nos colocamos en el lugar del otro y sufrimos porque, uno se coloca y se imagina estar ahí en sus zapatos. Eso no es compasión. Compasión es que me duela el dolor ajeno. Es que me duela tu dolor. Es verte sufrir. Eso es compasión. Es lo que sintió nuestro Señor Jesucristo cuando nos vio. Cuando vio la multitud que estaban como ovejas sin pastor, vagando. Y Él sintió compasión por nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Él sintió nuestro abandono. Él sintió nuestro dolor. Hermano, ¿te estás doliendo con aquel que sufre dentro de tu iglesia? Y fuera de tu iglesia igual, ¿te estás doliendo? Es porque has recibido compasión. Es que debes tener compasión. ¿No es así? Nos damos cuenta entonces, hermanos míos, en el versículo 1, que Pablo no les da una serie de reglas infundadas. Nos damos cuenta que Pablo les da reglas, principios que están basados en el Evangelio. Los filipenses no tenían problemas doctrinales. Los filipenses lo que tenían de problemático es que no estaban viviendo el Evangelio. No estaban viviendo el Evangelio. Su Evangelio era muy de cabeza. Por eso Evodia y Síntique estaban enemistadas. Es el Evangelio puesto en acción, es lo que no estaba ocurriendo. Y por eso nosotros como iglesia hemos decidido transitar y profundizar el cómo vivir el Evangelio. El cómo vivir el Evangelio. En el versículo 2, Pablo les dirá: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y aunque los filipenses eran la corona de Pablo, él les dice: completad mi gozo. El gozo de los filipenses, o sea, el gozo que Pablo tenía de los filipenses no estaba completo, porque estaban desunidos. Pablo les dice como un padre: ustedes me hacen sentir orgulloso, pero completen mi gozo, háganme completamente feliz, estando unidos, estando unánimes. Y podemos detrás de esta exhortación de Pablo ver la exhortación del propio Dios, de nuestro propio Padre. Hermanos, únanse, manténganse unidos. Iglesia Bíblica Cristo Admirable, manténganse unánimes. ¿Y qué es lo que es estar unánime? Es una buena pregunta. Muchas personas se preguntan qué es lo que nos convierte en cristianos o qué nos une como cristianos. Y se hacen encuestas. Fíjense lo que contestan las personas. Nuestra forma de vestir. Ellos se visten iguales. Por sus corbatas los conoceréis. Una broma.
o sus Biblias, o su forma de hablar, o porque se juntan en el culto. Pero son solo cosas externas. Son solo cosas externas. Somos unidos porque estamos en un mismo espíritu, porque tenemos un mismo Señor. Nuestra unión no es externa, de cosas externas, sino que nuestra unión es interna, hermanos. Bebemos de un mismo espíritu. Fíjense que Pablo les dice, siendo del mismo sentir, o lo mismo, piensen lo mismo. Y usted se pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo pensar lo mismo que el hermano José, por ejemplo? ¿O yo cómo puedo pensar lo mismo que el hermano José? Somos de generaciones diferentes. Venimos de familias diferentes. Somos de pensar diferentes, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que unir nuestra forma de pensar a través de las Escrituras. Nosotros no debemos pensar como pecaminosamente pensamos. Nosotros tenemos que pensar con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está en las Sagradas Escrituras. Conservando el mismo amor, dice Pablo, ámense los unos a los otros. Por lo tanto, quiten toda enemistad de ustedes. Unánimes, dice Pablo, unidos en espíritu, con una misma alma. Por lo tanto, en la iglesia no puede haber egoísmos, odio, envidia. No es posible. Hay que quitarla de nosotros. Odio, egoísmo, envidia, y dedicados a un mismo propósito. Tenemos que estar en un mismo propósito, hermanos míos. Y saben que ninguna comunidad puede lograr la unidad, solo el cristianismo. ¿Y saben por qué? Porque bebemos de la misma fuente. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. En una comunidad antes se formaba porque familias bebían de un mismo pozo. Y Pablo les dice a los de Corintio, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. En 1 Corintios 12, 13. Se puede lograr la unidad. Debemos lograr la unidad. Tenemos que conservar la unidad de la iglesia. Amén. Vamos a nuestro segundo encabezado. Estamos junto con los filipenses en todas estas características que nos da nuestro Señor para lograr la unidad. Estamos junto con los filipenses en esto de trabajar por la unidad, pero ¿saben qué? De repente se nos vuelve un poco abstracto este tipo de asuntos. ¿Qué debemos hacer? Pablo les va a decir a la iglesia de los filipenses en el versículo 2, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importantes que a sí mismo. Pablo aquí menciona egoísmo. La versión Reina Valera que muchos de ustedes pueden tener dice contienda. Y esto describe a una persona que busca simplemente su propio beneficio, su propio provecho, sin importarle el resto. Esa es una persona egoísta y que tiene vanagloria. Esa es una persona contenciosa que busca exaltarse a sí mismo, independiente si tiene que pasar a llevar a los otros. Eso es egoísmo, eso es vanagloria. Es una persona insensible al dolor ajeno. Es una persona que generalmente se le reconoce porque nunca cede su lugar. Nunca cambia de opinión por más argumento que se les dé. Es una persona que cuando es confrontado se irrita porque él no se equivoca. Es una persona que se irrita también cuando al resto le va mucho mejor que a él o cuando el resto es reconocido u honrado. Esa es una persona egoísta y contenciosa. Pablo también suma a esto vanagloria, que son las personas que tienen una opinión muy alta de sí mismos, que son personas que siempre buscan su gloria personal, que todo lo hacen no para la gloria de Dios, sino para su propio beneficio, su propia gloria, su propio reconocimiento. Y fíjense que cada vez que pecamos es vanaglorioso.
Si usted estudia Génesis 1, detrás del pecado está la vanagloria, está el egoísmo, está el egocentrismo. Yo hago esto porque a mí me gusta. Yo hago esto porque a mí me va a ayudar. Yo hago esto porque yo voy a obtener beneficios. Lo que le importa a Dios les da lo mismo. Lo que pase con el resto les da absolutamente lo mismo. Esta es la actitud que seguramente en algún porcentaje podría haber tenido Evodia o Síntique. Pero Pablo les dirá, sino con una actitud humilde. Con una actitud humilde. Y en el siglo en el cual Pablo escribía, en la cultura grecorromana, inclusive en nuestra propia cultura, la humildad es algo peyorativo. Sin duda, aunque nosotros podríamos decir, ahora actualmente, la humildad es una virtud, para muchos de nosotros, inconscientemente, la humildad es signo de debilidad, ¿o no? Es signo de debilidad. Pero para Dios es signo de grandeza. Es signo de grandeza. ¿Qué es ser humilde? Ojo, primero hay que sacar de nuestras cabezas que ser humilde es ser una persona que se autoproclama miserable. Esos que dicen, oh, pobrecito de mí. Esas personas inclusive que pueden llegar a atentar contra su vida. Fíjense que ellos no tienen un bajo concepto de sí mismos. Ellos tienen un alto concepto de sí mismos porque pretenden atentar contra su vida sin importar el resto. Mi dolor, mi sufrimiento, lo que yo pasé, lo que él me hizo, pero no te importa ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni tu pareja, ni tu esposa, ni tus hijos, no te importa nadie. Solo yo, solo yo, solo yo. Eso no es humildad. La persona humilde es la persona que simplemente, hermanos míos, no piensa en sí misma. No está pensando siempre en mí, en yo, sino que siempre está mirando hacia afuera, a los otros. Es la persona que está buscando ayudar, buscando servir. Siempre está mirando la necesidad ajena. La persona humilde es la persona que se conoce a sí misma, conoce sus virtudes, conoce sus defectos, pero con sus virtudes busca ayudar al resto, servir al resto, porque mira la necesidad del resto. Esa es la persona humilde. La persona humilde es aquel hombre o mujer que está en reverencia a Dios y le agradece a Dios por todos los dones que le ha dado, pero esos dones él sabe bien que los tiene que ocupar para la gloria de Dios y el servicio al otro. Esa es la persona humilde. Y fíjense que Pablo nos da una definición de humildad, pero sin duda muestra cómo se ve el humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importantes que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es una virtud, hermanos míos, la humildad. Es una virtud la humildad. Es algo que escapa, está contraria al egocentrismo, al orgullo, a la vanagloria. El humilde inevitablemente mira más allá, mira al otro. Inevitablemente también, hermanos míos, nos gusta estar con las personas humildes. Nos alejamos de los vanagloriosos, de los orgullosos. Esos se quedan un poco más lejos. Ellos son solitarios porque el humilde es digno de confianza, pero el egocéntrico nos alejamos un poco. Eso es inherente en nosotros. Buscamos a los humildes, nos rodeamos de los humildes, aunque creamos que es una debilidad. La reconocemos como una virtud. La humildad es una virtud tremendamente valorada por Dios, hermanos. David dice, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y cuando todos los discípulos estaban peleando quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22 le dice,
Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor. El reino de los cielos, las virtudes del reino de los cielos son totalmente contrarias al reino de este mundo, al reino caído de este mundo. El reino de este mundo, el más orgulloso es el más fuerte. En el reino de los cielos, el que se hace servidor del otro es el más grande del reino. Es el más grande del reino. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa?, pregunta Jesucristo. Sin embargo, dice Jesucristo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Y esto a mí me estremece. Y esto a mí me estremece. Y esto es la posición que hoy yo estoy, me estremece. Me hace preguntar, ¿tengo el corazón de Cristo para servir? ¿Tengo el corazón humilde de Jesucristo? ¿Por qué las iglesias están al revés, como el mundo? Deberían estar como el reino de los cielos. Si usted quiere ser prominente en el reino de los cielos, por lo tanto, hágase servidor del resto. Esta elevada virtud, hermanos míos, aunque la podemos entender mentalmente, nos cuesta demasiado, porque nuestra sociedad está modificada o está arreglada para buscar nuestro propio beneficio. Y lo vemos por todos lados. Todos buscan sus propios reconocimientos por algún bien intelectual, por alguna habilidad, por algún bien material. Inclusive, hermanos míos, ya las virtudes no son ocupadas para ser reconocidos. Ahora se están ocupando los vicios y la maldad para ser reconocidos. Si no, puede visitar la apertura de las Olimpiadas. Celebran la maldad para ser reconocidos, para decir yo soy mi propio Dios. Y es muy difícil, hermanos míos, nosotros entender la humildad, tanto así que el Señor tuvo que dejar su ejemplo, tanto así que el Señor tuvo que darnos ejemplo de esto. Pero no nos equivoquemos, nuestro Señor Jesucristo primeramente fue nuestro Salvador, pero también nos dejó ejemplo para vivir humildemente. El verso 5 al 11 nos va a mostrar el resplendor fulgurante de la humildad de Cristo. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos míos, reconozco que no bastarían 1000 vidas para mí, 1000 vidas para poder extraer un poco de la profundidad de este texto. No me bastaría. Y no pretendo en esta predicación extraer el 0,1% de lo que este texto dice. Pero me encantaría, hermanos míos, llevarles al versículo 5 y la exhortación de Pablo que dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pablo les dice, háyase sentir esa forma de pensar que hubo en Jesucristo. Pero yo me pregunto, ¿cuál? ¿Cuál sentir? ¿Cuál actitud? La de la humildad. La de la humildad. Y recuerden lo que ha dicho Pablo, humildad es aquel que no busca sus propios intereses, sino que el que busca los intereses de los demás. Eso es humildad. Y Pablo, del versículo 6 al 11, va a describir el recorrido que hizo nuestro Señor.
un recorrido, como dijo el hermano José, descendente en humillación y ascendente en glorificación, pero en los dos recorridos Cristo manifiesta un ejemplo exorbitante de humildad, incomparable, infinito de humildad. Y me gustaría que lo revisáramos. Pablo dirá, aunque existía en forma de Dios. Es decir, Cristo en esencia era Dios. Era coeterno con el Padre. Era igual que el Padre. Pero no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo, aunque era Dios, renunció a sus privilegios divinos para añadir a su única persona una naturaleza humana. Él se hizo siervo. Aunque era coeterno con el Padre, aunque era igual al Padre, se hizo siervo del Padre. Y la pregunta es, ¿por qué Jesucristo hizo eso? Por amor al Padre y por amor a nosotros. Por amor al Padre, para la gloria del Padre, y por amor a los escogidos del Padre. Él tomó gozosamente una naturaleza humana. Él se desprendió, se despojó de sus privilegios divinos, no de su gloria. Él es glorioso siempre. Se desprendió de sus privilegios divinos. Satanás buscaba ocupar el trono de Dios. Adán buscó ocupar el trono de Dios. Y con Adán todos nosotros buscamos ser nuestro propio Dios, ocupar ese trono. Pero quien estaba ocupando ese trono bajó de ese trono. Y tú te preguntas, ¿por qué? Porque no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en ti. Él bajó de su trono porque estaba pensando en ti. Vio tu necesidad de un Salvador y bajó de ese trono. Quien estaba en el trono baja del trono, toma una naturaleza de hombre, se hace siervo para venir a morir por nuestros pecados. Porque no estaba pensando en sí mismo, estaba manifestando su preocupación por ti. No quiero decir por ustedes, sino por ti, para que tú lo sientas personal. Cristo te tenía en mente cuando Él se despojó a sí mismo. Y no puedo comprender cómo el Dios infinito tomó forma de hombre y se hizo finito sin dejar de ser infinito. Nació en un pesebre. Y aunque como era hombre, seguía siendo Dios, le teníamos que haber recibido en gloria, en honra, pero Él no buscó la gloria ni la honra, sino que caminó hacia la cruz del Calvario. Y vino a cumplir por nosotros, hermanos míos, aquello que nosotros no podíamos cumplir. Aquello que nosotros estábamos incapacitados de cumplir, vino a cumplir la ley por nosotros. Él vino a cumplir la ley por nosotros para que su justicia fuera cargada a tu cuenta, para ser tú tratado como justo. Él fue tratado como injusto. Pero esto no es todo, hermanos míos. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y repito, aunque en condición de hombre, seguía siendo Dios y merecedor de toda gloria, honra, exaltación y alabanza, pero Él no venía por gloria, exaltación ni alabanza, sino que venía a tomar tu lugar en el Calvario. Él venía a tomar nuestro lugar en esa cruz. Nosotros teníamos que estar clavados a esa cruz, pero Él vino a tomar ese lugar. Nuestro Señor, nuestro varón de dolores, que fue experimentado en quebranto, el ser más sublime, excelso, sagrado, el más precioso, nació en un pesebre. Y cuando inició su ministerio, hermanos míos, quien estaba contenida toda la sabiduría, fue tratado como loco. Fue rechazado por el ministerio que le tenía que recibir, por aquellos que conocían la palabra. Las personas le seguían por panes y peces y rechazaron su evangelio del reino de los cielos. Y un puñado de personas
solamente le seguía. Toda su vida, hermanos míos, este hombre caminó hacia el Calvario. Y aunque fue atacado 1000 veces por Satanás, no cedió su lugar, caminó hacia el Calvario. Y pronto a entrar a Jerusalén endureció su rostro porque tenía un propósito: pagar por tus pecados. Por tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque no estaba pensando en sí. En Getsemaní su espíritu fue quebrantado, pero no desvió su camino. Y gotas de sangre mezcladas con sudor fueron testigos de que lo que iba a ocurrir iba a ser extremadamente difícil para él. Pero no desvió su camino. ¿Y sabes por qué? Porque estaba pensando en nosotros, en nuestra necesidad de un Salvador. Porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos en ningún porcentaje. Ese hombre se dejó apresar, como un delincuente se dejó apresar. Injustamente fue calumniado, pero ¿sabes qué? Él no abrió su boca. Él jamás abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Y aunque quizás los ungüentos más caros y más impresionantes, los ungüentos se podrían vertir en su cabello y ser insignificantes, indignos para él, él se dejó escupir. Y se dejó insultar. Y se dejó abofetear. Porque no estaba pensando en él. No estaba buscando su propia gloria. Estaba pensando en ti. Estaba pensando en nosotros, en la iglesia. Se dejó de dar de látigos. Y seguramente látigos que abrieron su piel. Y aunque hubiéramos puesto la corona más hermosa, llena de piedras preciosas, hubiese sido insignificante para colocarla en su cabeza. Pero él se dejó colocar una corona de espinas. Y medio moribundo, ni siquiera pudo cargar su cruz. Y un tal Simón de Cirene le tuvo que ayudar a cargar la cruz. Y aunque era insultado a través de esas calles, camino al Gólgota, él oraba por ellos. Y le decía a su padre que le perdonase porque no sabían lo que hacían. Eso, hermanos, es humildad. El Dios glorioso, el Dios omnipotente, siendo humilde. Fueron atravesados sus manos y sus pies, y mientras las personas observaban agonizando, él no dijo nada. Se burlaban de él. El Hijo Eterno estaba solo ahí y ese puñado de hombres que le siguió lo abandonó. Tuvo sed y le dieron vinagre. Ahí fue vituperiado. Ahí fue abandonado por Dios. Ahí recibió la ira en nuestro lugar. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué el Dios omnipotente y glorioso se dejó hacer eso? Es porque estaba pensando en ti. Cuánta humildad, hermanos míos. Las personas que pasaban por ahí, ¿saben qué? No estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo. A Cristo no se le estaba arrebatando la vida, Cristo la estaba entregando en beneficio a nosotros. Cristo no estaba clavado a esa cruz porque pudo haberse salido en cualquier momento. Cristo estaba agarrado a esa cruz. No le estaban quitando la vida, Cristo la estaba entregando por amor a nosotros. Y yo te pregunto ahora, después de analizar toda la humillación de Cristo, ¿cuál es tu argumento para tu orgullo, para tu enemistad? ¿Cuál es tu argumento? ¿Dónde está tu orgullo ahora? ¿Tu vanagloria? ¿Eso que te tiene enemistado, dónde está? ¿Tienes algún argumento para levantarte en soberbia? ¿Qué habrá pensado Evodia y Sinti que después de haber leído este pasaje?
¿Habrán continuado enemistades? ¿Hay orgullo que esté en pie ahora después de ver al Dios glorioso entregar su vida humildemente en beneficio de otros? No creo. No creo, hermanos míos. Y aunque no tengo mucho tiempo para ver su exaltación, Cristo aún en su exaltación sigue siendo humilde. Sigue siendo humilde. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te preguntas por qué Cristo hizo todo esto? No para su propia gloria en el cielo, para gloria de Dios Padre, dice el versículo 11, para darle la gloria a Dios, al Padre eterno. Cristo no pensó en ningún momento en sí, pensó en la gloria de Dios y en rescatarnos. Humildad extrema, fulgurante, exorbitante, eterna. Desde la perspectiva del hombre, entonces, hermanos míos, la debilidad es la humildad. Eso es debilidad. Pero desde la perspectiva de Dios, la humildad es la más grande de las virtudes. Y Cristo va a reinar porque fue el hombre más humilde de todos los tiempos. Termino con esto, hermanos míos. Y de parte del Señor les digo, de parte de Cristo te digo, manténganse unánimes, manténganse unidos, eliminen el orgullo de ustedes, eliminen el egocentrismo, la vanagloria, desarrollen actitudes humildes entre ustedes, sean como Cristo, vean su ejemplo, eliminen toda fractura que pueda provocar en esta falange. Y si tú no eres creyente, si tú hoy todavía quieres ser el propio salvador de tu alma o quieres ser el propio salvador de tu ser, quieres ser tu propio Dios, el texto dice que toda rodilla se doblará ante Él. Y algunos lo harán como enemigos y otros lo harán como redimidos. Te invito a que confieses tu pecado, te arrepientas y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y doble la rodilla junto con nosotros que reconocemos que necesitamos de un Salvador humilde. Inclinemos nuestros rostros para orar.